una de las 190 más completas, pero como toda motocicleta, no todo es bueno ni tampoco todo es malo. Y estas son 3 cosas para mejorar y 8 razones para comprar la Sin NHX 190i de esta marca taiwanesa. Y empecemos con la razón número 1, su motor. La NHX 190i tiene un motor con una configuración que a muchos les gustaría ver en la TBS Apache 200, en la Honda CBE 190R, inclusive en la nueva Pulsar N250 de Bajaj. Este motor de 183 centímetros cúbicos cuenta con 4 válvulas, un solo árbol de levas en cabeza y un detalle que a muchos les gusta es que tiene refrigeración por líquido y además viene con electroventilador. Este motor es alimentado por inyección electrónica, certificado Euro 3, transmisión mecánica de 6 velocidades, generando 18.5 caballos de potencia a 8500 RPM y un par motor de 15.7 Nm a 7500 revoluciones. Y mirando varios comentarios en las redes, según varios usuarios, es un motor que para muchos ha demostrado ser confiable. La velocidad máxima de la NHX 190i y el tipo de gasolina se los menciono más adelante. Número 2. Iluminación. La iluminación de la Sin NHX 190i es completamente LED, así como les gusta a las personas ahora en día. Lo vemos en su stop, direccionales, en su faro y además viene con luces estacionarias de fábrica. Número 3. Su diseño. No es una moto nueva en el mercado, pero su diseño todavía llama la atención. Es una moto que se ve robusta gracias a las tapas laterales de buen tamaño y además que son anchas si la miras de frente. En algunas partes de la moto vemos que tiene acabados tipo carbono. Su parte posterior es delgada y limpia para darle ese toque deportivo. Cuando la moto llegó al mercado no tenía asas de sujeción, pero ahora ya las tiene y es un elemento que hacía falta. Y otro detalle es que el portaplaca lo vemos acoplado en el guardabarro trasero. Número 4. Su velocidad. La máxima velocidad de la NHX 190i va a depender de muchos factores, pero es un motor que no sufre para llegar a los 120 km por hora sin agacharse. Otras personas dicen que le han sacado un poco más de los 140 km por hora pegados al tanque. Número 5. Sensaciones. Tuve la oportunidad de manejar esta motocicleta y les puedo decir que es una moto con un motor que se siente sereno, los cambios son muy suaves, el torque es muy bueno cuando vas en ascenso, sumado al buen desarrollo de potencia cuando la vas exigiendo. Esa fue mi sensación a modo personal. Número 6. Lo que se dice. Leyendo algunos comentarios que dan personas en otros videos manifiestan lo siguiente. Iván Murcia, excelente moto, tengo una 2022 y ninguna falla, sube rico y anda sabroso, 143 GPS, no le envidio a una NS200 nada. Andrés Aguirre dice, yo tengo una, ya tiene 30.000 kilómetros y todo muy bien, nada le ha molestado. Este último comentario, dice Camilo, ahorita hay una buena noticia y es que AKT hizo alianza con Sin, esto ayudará a que los repuestos sean más fáciles de conseguir y más económicos. Acerca de la alianza ya teníamos conocimiento, no sé qué otra cosa se refiere Camilo, también manifiesta que le ha sacado a la motocicleta 149 por hora con la pareja agachaditos o en bajada, en recta 139 y 132 en pareja y dice que es muy buena al andar y en subida sube como un toro, muy bacana y totalmente enamorado de mi bebé. Número 7. Características adicionales y precio. Y después de esto seguimos con los puntos a mejorar. La Sin NHX 190i cuenta con un tablero digital con buena información muy completa como indicador de marchas, la hora, nivel de combustible, indicador de revoluciones, voltaje de la batería, entre otra información. Capacidad de combustible 2.9 galones, tipo de gasolina recomendado extra debido a su relación de compresión 11:1. El consumo de combustible de la Sin NHX 190i en promedio está por los 140 km por galón, puede ser más o menos dependiendo del modo de conducción y otros factores. Los que tengan esta moto, por favor en los comentarios escriban qué tipo de gasolina están utilizando y de qué ciudad escriben. Cuenta con puerto de carga USB de 12 voltios, sensor en el soporte lateral con apagado de motor, kit de arrastre con cadena ordenada para mayor duración,
Altura del asiento 787 milímetros, no es una moto alta. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. El asiento del conductor se siente cómodo y tenemos un peso de 142 kilos en seco. En los frenos tenemos disco adelante con una mordaza de 2 pistones y resaltamos la línea del freno blindada. Atrás, freno de disco con pinza y también con línea de freno blindada. Además, esta moto cuenta con sistema de freno combinado o CBS. En las suspensiones tenemos horquilla telescópica convencional y atrás monosuspensión ajustable en precarga. Las llantas están a cargo de la marca CST sin cámara adelante 110-70-17 y en la parte posterior 130-70-17. Colores: gris blanco, gris roja, negra gris y gris champaña. Garantía de la SIN NHX 190i, 24 meses o 24.000 kilómetros lo primero que suceda. Antes de pasar a su precio, amigos, los invito como siempre a los que llegan por primera vez a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Este video fue grabado en SIN Clase Motos en Dos Quebradas Risaralda. En pantalla les dejo dirección y contacto para más información. Y además en ese mismo lugar se encuentra el taller. En este punto de venta se cuenta con modelos 2023 y modelos 2024. Precio de la SIN NHX 190i. 9.999.000 pesos colombianos, unos 2.447 dólares, y con trámites en este punto de venta a la fecha de publicación de este contenido 10.600.000 pesos. Precio de la SIN NHX 190i 2024, 11.899.000 pesos colombianos, unos 2.913 dólares, y con trámites 12.500.000 pesos colombianos. Ahora pasemos a los 3 puntos a mejorar. El primero: en cuanto a la moto, en mi opinión personal, debería incluir ABS por lo menos en la llanta delantera. Igual lo tendrá que hacer para el año 2025. El diseño del escape debería estar ubicado de forma ventral o un poco más corto, y por qué no unas barras invertidas. La moto se vería un poco más bonita de lo que es, aunque todo esto incrementaría su precio. Lo segundo y lo tercero es con la marca. Lo segundo es volver a traer motocicletas tipo naked o urbanas de menor cilindrada. En un comienzo tenían la NH1 125, pero fue descontinuada. Por ahí también existe en otros países la SIN NHX 125 con el diseño de la SIN 190. La marca SIN es una marca muy reconocida a nivel mundial y de buena calidad, y su fuerte han sido las motos tipo scooter, pero no tanto en la línea Sport para Latinoamérica. Y lo tercero, para mejorar también con la marca, es ampliar su red de distribución en Colombia. No es fácil encontrar un punto de venta y esto genera desconfianza a las personas por el tema de talleres autorizados, servicio postventa y disponibilidad de repuestos. O realizar alguna alianza estratégica con alguna marca o distribuidor que tenga el músculo financiero para llegar a más ciudades y con más portafolio. Actualmente la marca tiene una alianza con AKT desde hace años, y lo último que incorporó la AKT en su portafolio es la Jet 14, una moto de la marca SIN de buenas prestaciones. Y también lo podría hacer con otras motocicletas, o simplemente que la marca AKT sea uno de sus distribuidores, como una vez lo fue la marca TBS y ahora lo es con la marca Bosch. Y lo cuarto y más importante, apoyarme con un like si les gustó el contenido y compartirlo en sus redes sociales. De igual forma, dejar sus opiniones en los comentarios de la SIN NHX 190i o sobre la marca como tal. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones. Exacto. Vamos a subir. La idea es que me coja mi completo y cómo llego al piso. Dale.